Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que las abran a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y continuamos hoy en nuestro estudio que hemos titulado Apartándonos o huyendo del pecado sexual. Apartándonos o huyendo del pecado sexual. En la enseñanza de la palabra de Dios existen algunos temas que uno escoge porque observan una necesidad en la congregación o porque tal vez estamos celebrando algo especial, algún evento, etc. Y por esa razón se escogen ciertos temas. Otros, como es el caso del tema que estamos estudiando, es el resultado de simplemente estudiar a través de un libro de la Biblia, hacer una exposición bíblica. Y justamente estamos haciendo la exposición bíblica de Pablo, de Primera Tesalonicenses, la epístola de Pablo a los tesalonicenses, su primera epístola. Y llegamos justamente al tema donde el apóstol nos confronta con el problema de la inmoralidad sexual. Y por eso estamos tocando este tema. No podemos evitarlo. Está en el pasaje y no nos salteamos ninguno de ellos. Vamos a dar lectura a los versículos, capítulo 4, versículos del 3 al 7. Dice así el pasaje: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, que tiene una traducción un poquito distinta a la que ustedes tienen en Reina Valera, y vamos a explicarla. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, versículo 5, que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Es un tema apropiado también a la luz de lo que estamos viviendo en nuestro contexto social y cultural. En esta época, así como en la época que Pablo escribe a los tesalonicenses, vivimos sobreexpuestos y saturados de todo lo que es sexo. Y no podemos ir a ningún lado, no podemos mirar un programa de televisión, no podemos ni siquiera ver algunos comerciales como si nada, como hacemos cualquier programa que nos gusta. No podemos escuchar la radio a veces, leer una revista o aún el periódico, manejar de un lugar a otro sin estar continuamente saturados o confrontados con imágenes sexuales de todo tipo. La revolución sexual que comenzó en los años 60 realmente se ha convertido hoy en lo que yo llamo una saturación sexual. La gente en general acepta la corrupción del sexo como algo que ya se acepta, no nos molesta mucho. Nadie se ruboriza o se molesta al ver cosas que son realmente perversas en esta área del sexo. La degeneración sexual es tolerada como algo que debemos aceptar, y los que no lo aceptan, bueno, ellos son tal vez un poco atrasados o puritanos o viven en otro mundo, no han progresado, etc. Los valores tradicionalmente cristianos se han arrojado por la borda y hoy vivimos en un día de tolerancia moral. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa vale, menos poner límites morales. Eso sería, como dice la gente, imponer mi religión sobre otros. Como si la moralidad fuera asunto solo y exclusivo de una religión. El sexo y sus múltiples expresiones se mira hoy como una simple necesidad física, así como comer y beber, y puede usarse en cualquier ocasión, con quien sea, siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo. Nadie tiene que estar casado para disfrutar del sexo, y ni siquiera tiene que ser una persona del sexo opuesto para disfrutar de ello. Pablo está escribiendo a una sociedad y cultura parecida, y en muchos aspectos peor que la nuestra. Así que es un tema contemporáneo para nosotros también. Por lo menos hoy en Estados Unidos tenemos el trasfondo
histórico de siglos, que es el resultado de valores judío-cristianos que aún tienen leves efectos en nuestra sociedad, pero por lo menos tenemos ese trasfondo. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, no tenían nada de trasfondo cristiano que ellos conocieran. Lo trágico en todo esto es que los valores que imperan y reinan en una cultura, en una sociedad, comienzan a filtrarse en la iglesia cristiana también. Y con el tiempo se arraigan, toman raíz, causando estragos en la comunidad. Y por eso vemos hoy líderes cristianos que caen en pecado sexual y son tolerados como si nada hubiera pasado, iglesias llenas de personas con pecado y realmente el pecado no se confronta, el pecado simplemente se toma como algo común. Al fin y al cabo todo el mundo lo hace. La influencia de la filosofía secular y los valores seculares de la sociedad contemporánea permean todo aspecto de la misma y han servido como base de la revolución sexual que hoy domina esta cultura. Domina la cultura de todo del mundo occidental, por supuesto. Y como resultado tenemos una sociedad ateísta, una sociedad que es antifamilia, pornográfica y corrupta a todo nivel. Y cuando Pablo escribe esta carta lo hace en un contexto, por supuesto, de corrupción igual o posiblemente mayor al nuestro. Sin duda, en esta iglesia de Tesalónica había convertidos que habían salido de una vida de corrupción moral, como la que el apóstol menciona escribiendo a los Corintios. Ustedes recuerdan en 1 Corintios 6:9, él se dirige a un grupo de creyentes con un contexto cultural muy parecido al de Tesalónica y les dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, noten eso, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, es el equivalente a un transvesti, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo agrega en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Lo mismo sin duda sucedió entre los creyentes de Tesalónica. Eso eran algunos de ellos antes de conocer a Cristo, antes de su conversión. Entonces debemos recordar que cuando Pablo escribe a estos creyentes en Tesalónica, ellos habían sido cristianos por solo unos meses. Eran bebitos en la fe. No me cabe la menor duda, entonces, que estaban luchando con los pecados de inmoralidad que se mencionan en Corintios y sin duda estaban siendo tentados, expuestos a ese tipo de problema también. Y ahora Pablo les escribe instruyéndoles a no caer en sus viejos hábitos y prácticas de inmoralidad de las cuales ellos salieron. Por eso en el versículo 3 él dice: porque esta es la voluntad de Dios. Aquí comienza la instrucción. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, y explica, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Se traduce, la palabra en el original es porneias, que es una referencia a todo tipo de actividad sexual ilícita. No se limita simplemente al adulterio, a la fornicación, cualquier tipo de actividad sexual ilícita fuera del matrimonio. La última vez dijimos que nuestro enfoque sobre la enseñanza de Pablo en este pasaje sería alrededor de 3 preguntas, y ustedes las recuerdan: ¿qué, cómo y por qué? Lo primero que vimos fue el mandamiento a abstenerse de la inmoralidad en el versículo 3. Este mandamiento contesta la pregunta ¿qué? ¿Qué? Lo primero que Pablo dice y manda es que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Ya vimos que las personas que viven habitualmente en este tipo de conducta, por supuesto, no heredarán el reino de Dios. Las personas que viven en ese tipo de pecado son personas que no han sido regeneradas, por lo tanto,
no heredarán el reino de Dios. Es lo que claramente nos dice Pablo en Corintios 6:9, ya lo leímos, versículo 10, en Gálatas 5:21, en Apocalipsis 21:8, 22:15, etc. Todo el Nuevo Testamento nos dice que las personas que practican este tipo de pecado no entrarán al reino de los cielos, al reino de Dios, porque no pertenecen a Dios. Las personas que habitualmente demuestran esta conducta terminarán en el infierno. Un cristiano puede caer en cualquiera de estos pecados. Entre paréntesis, lo vimos la última vez, porque aún es débil en la carne y sabemos nosotros que somos débiles. El pecado está aún en nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo, como nos dice Pablo en Romanos 7:18, pero un cristiano, aunque capaz de cometer cualquiera de estos pecados enumerados, no practica como hábito esos pecados, en contraste a aquellos que no conocen a Dios, que es todo lo que hacen. Habitualmente viven de esa manera. Por eso es que encontramos este mandamiento en este pasaje, a abstenernos de la inmoralidad sexual. Un cristiano puede caer en pecado, en cualquiera de estos pecados, y Pablo dice, no lo hagan, no lo hagan. Pablo está hablando de abstinencia total, huir de estas cosas continuamente. Y por supuesto ya dedicamos tiempo la última vez en detalle hablando de este mandamiento. Pero enfoquémonos hoy en la segunda pregunta: ¿cómo podemos mantenernos en abstinencia de todo tipo de inmoralidad? ¿Cómo podemos lograr eso? Ya observamos que vivimos en un contexto donde estamos siendo continuamente expuestos a la inmoralidad sexual. Ya dije, la carne es débil. Estamos siendo tentados en cuanto a este tipo de pecado. ¿Cómo nos protegemos? Y ahora sí, Pablo subraya 3 principios para mantenernos puros de la inmoralidad. El primero de estos principios es que el cristiano no debe ser controlado por su cuerpo. Noten el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. En primer lugar, noten, dice ahí Pablo, cada uno. Este es un mandamiento a cada creyente sin excepción. Cada uno de nosotros debemos controlar nuestro cuerpo y sus apetitos y no dar lugar a que ellos nos dominen. Cada uno de nosotros necesita conocerse a sí mismo, por lo tanto, necesita conocer sus debilidades, sus propensidades al mal, sus inclinaciones particulares a ciertos pecados. Y de esa manera, entonces, dice Pablo, saber cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Yo sé que algunos de ustedes están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué es eso del vaso? Vamos a verlo. Porque Reina Valera dice, esposa. Y ustedes están pensando, Henry está leyendo en otra epístola. No, van a ver que no. ¿Qué quiso decir Pablo? Saber, con esta expresión, saber cómo poseer su propio vaso. En primer lugar dice saber, oida, en griego, este es el saber o conocer o de tener una habilidad para obtener una meta deseada. Saber cómo poseer es saber o tener la habilidad, la capacidad de controlar, en este caso el cuerpo, como vamos a ver. Ser amo de ese cuerpo. El cuerpo no me domina, yo soy amo de él como hijo de Dios. Todo cristiano debe tener la habilidad entonces de controlar su propio vaso. La palabra vaso en griego es skeus, que quiere decir vasija. En varios diccionarios lo busqué, se traduce como vasija, utensilio, herramienta, implemento. Y como ya mencioné, algunos comentaristas y algunas traducciones le dan el significado de esposa. La palabra en sí no es esposa, es un vaso, es una vasija, es herramienta, es un implemento. Si traducimos esta palabra como esposa, entonces, este es el problema. En el contexto de tener dominio sobre la inmoralidad sexual, este es el contexto,
Pablo estaría diciendo entonces que cada uno de nosotros debe tener dominio sobre su propia esposa, y eso no tiene sentido. Tener dominio de controlar a la esposa. La esposa, entre paréntesis, no es un utensilio, una herramienta para gratificación sexual. Si le damos ese significado a la palabra skeuos, entonces estamos diciendo que la esposa se convierte en un instrumento de satisfacción sexual para el esposo. En ningún momento el Nuevo Testamento nos presenta así a una esposa. Y además noten que cada cristiano debe tener en control su skeuos, su vaso. Varones y mujeres. No se limita esta instrucción a varones simplemente. Por tanto, traducir skeuos, esposa, no es la traducción más apropiada. Pablo no se está dirigiendo solo a los varones de la congregación. ¿Por qué algunos traducen el término esposa? Y hay razones. O sea, los que tradujeron Valera, por ejemplo, y otras Biblias, no es que estaban de repente, algo se les patinó. No, hay una razón. Y normalmente la razón hacen un paralelo de este pasaje con 1 de Pedro 3, versículo 7, donde Pedro dice, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso, skeuos, la misma palabra, más frágil. Y de ahí hacen el paralelo. Bueno, si es esposa en 1 de Pedro, debe ser esposa aquí también. Es la misma palabra. Pero aquí Pedro está hablando de una esposa como un vaso más frágil en comparación al esposo, que también es vaso. ¿Ven? Solamente que la esposa es más frágil que el vaso masculino, el esposo. Ambos son vasos. La mujer es más frágil de los dos. Es la más frágil de los dos. La mujer no es un vaso del hombre. Ambos son vasos de Dios. Son vasijas, implementos, instrumentos de Dios. La Biblia no presenta al hombre como el soberano que controla a su esposa para su satisfacción sexual. Eso jamás se presenta ahí en la Escritura. Una esposa no es un instrumento, no es una herramienta de satisfacción física, por supuesto, para el hombre, aunque en algunos contextos machistas posiblemente eso es lo que algunos varones piensan, pero ese es un concepto que viene de la cultura, del contorno social, no viene del Nuevo Testamento. Ahora, además, en el contexto de 1 Tesalonicenses 4, no es el contexto no es de una relación matrimonial, sino de tener control sobre nuestro cuerpo ante la tentación sexual. Ese es el contexto del pasaje. El punto no es de controlar a la esposa, el punto es de controlar el cuerpo, que aún no ha sido redimido y todavía posee todos esos apetitos carnales. Y entre paréntesis, lo mismo puede decirse de una mujer que un varón. No solamente un varón tiene apetitos carnales. Por eso Pablo dice que nuestro cuerpo es débil. Aún estamos en este cuerpo, y este cuerpo, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 18, aún nosotros como hijos de Dios esperamos la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. En otras palabras, la única parte de nuestra humanidad que aún no ha sido redimida es justamente el cuerpo en el que vivimos. El Nuevo Testamento usa el término skeuos para referirse metafóricamente a utensilios en varias ocasiones. Por ejemplo, allí en 2 de Timoteo 2:21, ustedes recuerdan el pasaje donde Pablo dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso, la misma palabra, para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. A veces es una referencia a personas. Fíjense en Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23, donde Pablo, refiriéndose a los hombres, dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para
destrucción, y lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, los creyentes, nosotros, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, dice Pablo, a quienes también llamó. Entonces vemos que ahí la referencia es a personas. Pero en 1 Tesalonicenses 4 es una referencia al cuerpo, el vaso. Este recipiente en el cual nos encontramos hoy, este cuerpo. Y este cuerpo que aún no ha sido redimido es donde el pecado aún reside, ¿no es cierto? Las tentaciones, las pasiones, todo se encuentra en este cuerpo. Por eso Pablo dice acerca de este cuerpo, Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 23, veo otra ley en mis miembros, otro principio en mis miembros, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y después, ustedes recuerdan esa expresión de agonía en el versículo 24, donde Pablo dice, o clama, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y muchos a menudo nos encontramos con esa lucha y diciendo amén a esa expresión del apóstol. Es el cuerpo el que nos tropieza. Es el pecado en este cuerpo de muerte que nos da problemas. Y por supuesto ese cuerpo debe ser controlado y sus apetitos. En el día que Pablo escribe, así como en nuestros días, los hombres, las personas, funcionaban y funcionan hoy de acuerdo a los apetitos y deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Y recuerden que esa era nuestra manera de vivir antes de venir al Señor Jesús, antes de ser convertidos. Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y el versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esta es una exhortación de Pablo que tiene como contexto un proverbio entre los corintios, que era justamente eso lo que él dice, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Aparentemente era algo que la gente decía. Y por supuesto hacían hincapié en saciar la necesidad física normal y natural de comer, y ellos decían eso, pero también detrás de ese dicho, detrás de ese eslogan, incorporaban la idea del sexo como algo tan natural, así como el alimento. Y Pablo confronta eso a los corintios. Si tienes hambre, come. Decían ellos, hay que comer, ¿no es cierto? Es lo que la gente dice hoy. Si tienes hambre, hay que comer. Y podemos seguir el paralelo. Si tu cuerpo te pide otras cosas, pues adelante, llena y satisface esa necesidad. Y es lo que los corintios aparentemente habían tal vez incorporado aún de su trasfondo y cultura en la cual ellos también vivían. Y Pablo les advierte a estos corintios, así como a los tesalonicenses, a no permitir que sus cuerpos sean usados o dedicados a la pornea, a la fornicación, al adulterio y todo tipo de actividad sexual ilícita. No se le puede permitir al cuerpo que haga lo que él quiera o lo que apetezca, o caeremos en pecado, por supuesto. El cuerpo es para el Señor, dice Pablo, y para honrarle a Él. Y cada cristiano debe aprender la importancia de la disciplina sobre su cuerpo. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 9:27? Él dice, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lo trato a mi cuerpo brutalmente, dice Pablo. No le permito llevar a cabo ninguno de sus deseos. Lo golpeo. No está hablando de golpear literalmente. Hacerlo su esclavo quiere decir Pablo que lo hace su esclavo a su mente. No permito que sus apetitos, con el resultado del pecado, que ahí
que aún está en mi cuerpo, me dominen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces yo disciplino a mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Noten que solamente un creyente puede hacer eso. Antes, Pablo nos dice que vivíamos como el resto de la gente. La clave entonces para controlar nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Esa es la única diferencia entre un hombre común, no regenerado, y uno que es hijo de Dios. La presencia del Espíritu Santo en su vida. Noten lo que Pablo dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis. Realmente es un futuro. No cumpliréis o no vais a satisfacer los deseos de la carne. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu que está en nosotros, y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no hagáis lo que deseáis. No es cuestión de, tengo ganas de hacer esto, le doy rienda suelta. Le doy rienda suelta, no se puede. Un hijo de Dios no puede vivir así. Para andar en el Espíritu, entonces, debemos ser llenos del Espíritu. Y este es un mandamiento que Pablo nos da en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y es un presente imperativo. Continuamente debemos ser llenos del Espíritu. Efesios 5, 18 dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed continuamente, es la idea, llenos del Espíritu. Entonces Pablo aquí está hablando de control. ¿Notaron la comparación? No os embriaguéis con vino, y una persona embriagada está dominada por el alcohol. En contraste, ser llenos del Espíritu, ser controlados por el Espíritu. En cualquier momento de nuestro diario vivir, somos controlados o por el Espíritu o andamos en la carne. Y es algo que continuamente entramos y salimos. Y la exhortación es a estar continuamente, ser llenos del Espíritu Santo. La clave para andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, es permitir que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, habite en nosotros en abundancia. Y para eso sí, tenemos que ir a Colosenses 3:16, donde Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y existe entonces una relación indivisible entre la palabra de Cristo abundando en nuestro corazón y ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5:18. ¿Por qué decimos eso? Porque las realidades de ser o los resultados de estar llenos del Espíritu Santo, o ser llenos del Espíritu Santo y permitir que la palabra de Cristo abunde sobremanera en nosotros, los resultados son los mismos. Tanto en Efesios 5, 19 al 20, como Colosenses 3, 16, los resultados son enseñándoos, amonestándoos unos a otros, salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Entonces, son pasajes equivalentes y paralelos. Como podemos observar, entonces, andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu y permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, no puede suceder en un andar superficial e indisciplinado como hijos de Dios. Todo esto implica disciplina, diligencia, implica esfuerzo, tiempo, meditación, velar y orar. Esto es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como también dice Pablo. Esto conlleva el cuidar el alma y cultivar nuestra relación con Él, conocerle más y mejor. Si estamos siendo derrotados en nuestra vida espiritual, si nuestro cuerpo nos está dominando, quiere decir entonces que estamos descuidando nuestra relación con Dios. Porque el andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu y permitir que la palabra de Cristo abunde en mí, no se obtiene así, está bien, automáticamente. Demanda de nosotros esfuerzo, disciplina, meditación, velar y orar. Noten lo que Pablo dice en el versículo 4, ahora de regreso a
1 Tesalonicenses, que ese control del cuerpo sea en santidad o santificación, que quiere decir apartado del pecado y separado para Dios. Este cuerpo debe ser apartado del pecado y separado para Dios. Y dice también, no solamente en santificación, sino en honor, que quiere decir respeto. En otras palabras, estar conscientes que nuestro cuerpo debe ser respetado para dedicarlo al Señor, quien entre paréntesis es dueño de nuestro cuerpo. Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. Por eso Pablo, escribiendo otra vez a los Corintios, ¿o no sabéis? Hace la pregunta. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el qué? El templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cómo es entonces que algunos de vosotros van a ir al templo y tener relaciones con una ramera? Que es lo que algunos hacían. Es como tomar el cuerpo que pertenece a Cristo y unirse a una ramera y de esa manera contaminar el cuerpo que pertenece al Señor Jesús. No somos nuestros. El cuerpo no es nuestro. A veces pensamos, bueno, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera. No es cierto. No es cierto. Mi cuerpo es de Dios y es para Dios. ¿Cómo pues entonces voy a usar mi cuerpo en actividades que traen deshonra a Dios? ¿Cómo es que voy entonces a usar mi cuerpo en aquello que es impuro? No, el cuerpo debe ser controlado. Eso quiere decir que debo huir de todo aquello que me lleva a alimentar los apetitos pecaminosos del cuerpo. Evitar ver, leer, mirar todo lo que es sucio, todo lo que es pornográfico. Eso es golpear al cuerpo, eso es disciplinar al cuerpo. Bueno, el primer principio que Pablo nos enseña para vivir absteniéndonos de impurezas sexuales, controlar nuestro cuerpo. Y por supuesto, la única persona que puede hacer eso es un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo que nos ayuda a eso. El segundo principio que encontramos en el versículo 5, que nos ayuda a mantenernos limpios, es el creyente no debe conducirse como los incrédulos. Versículo 5. Dice Pablo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La lujuria y sus manifestaciones en actos de inmoralidad es el patrón, la característica de las personas, dice Pablo, que no conocen a Dios. No los regenerados. Esa era nuestra característica antes de que el Señor nos llamara a salvación. Ustedes recuerdan, Pablo nos dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y después agrega, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son ellos? Los inconversos, los no regenerados. Entre los cuales también todos nosotros, y noten que ahí Él se incorpora al grupo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, cada uno de nosotros, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes de venir al Señor, éramos igual que los hijos de desobediencia, los inconversos. Por tanto, dice Pablo en Colosenses 3:5, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y otra vez el versículo 7 nos recuerda, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿No es cierto que esa era nuestra manera de vivir antes del Señor? Ahora, es bueno examinarse. Si esa es tu manera de vivir aún hoy, entonces no perteneces al Señor. Estamos hablando de práctica, no que un creyente no puede caer en un pecado. Estamos hablando de un estilo de vida. Esta era nuestra manera vieja de vivir, pero en Cristo, nuestro viejo hombre, nuestro estilo de vida en la carne fue crucificado con Él. Gálatas 5:24. Pablo dice a estos creyentes, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es imposible vivir como antes.
Hemos sido transformados, hemos sido transferidos al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses. Hemos sido colocados en Cristo Jesús. Estamos identificados con Él en su muerte, en su resurrección. Y espiritualmente, como vimos el domingo, estamos en Cristo. Estamos en Él, es una realidad espiritual. Lo sintamos o no lo sintamos, es una realidad espiritual que estamos en Cristo Jesús. Por eso Pablo se adelanta a aquellos que argumentan, bueno, está bien, si soy cristiano, si la gracia abunda ahora, entonces ¿por qué no pecar? Al fin y al cabo, soy salvo, seguro en el Señor, ¿por qué no entrarle con gusto? Y Pablo hace la pregunta, ¿qué pues? Entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, de ningún modo, jamás. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que aún viviremos en él? Es la pregunta de Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando del bautismo espiritual en Cristo, colocados en él. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Usted puede notar que eso no puede ser una referencia al bautismo de agua, porque el bautismo de agua no puede lograr estos efectos. No es que nos metemos en el agua, somos transformados, salimos y automáticamente comenzamos a vivir una vida nueva. No. El bautismo es un símbolo, solo un símbolo que representa lo que ya ha ocurrido espiritualmente en nuestra identificación con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Yo sé que este tema, esta doctrina de estar en Cristo, a veces es difícil de entender, porque no estamos siendo expuestos continuamente a eso, a veces no entendemos. A mí me tomó varios años realmente sintonizarme, que esta doctrina se haga raíz en mi mente y en mi corazón. Me tomó un tiempo, pero es una realidad espiritual. Y es la bendición más tremenda que tenemos como hijos de Dios, el hecho de que Dios nos mira en su Hijo, y nos mira en su Hijo como si nosotros hubiéramos logrado que Él logró a nuestro favor. Estamos en Él, introducidos, colocados en su muerte, en su resurrección, y donde Cristo está hoy, ahí estamos nosotros. Nos dice Pablo que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Así también vosotros, Romanos 6:11, vosotros, creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo, no independiente de Cristo, sino en Cristo. Entonces las pasiones y la concupiscencia es la marca de individuos que no son regenerados, y Pablo dice a estos creyentes que esos son los que no conocen a Dios. Porque esto es verdad, entonces un hijo de Dios nunca debe imitar a este tipo de vida. Dios nos ha librado para vivir de otra manera. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, un creyente no funciona de esta manera, aunque, como ya mencioné, a veces podemos caer en el pecado. Pero noten que un creyente no puede vivir en ese estilo de vida porque 1 Juan 3:9 nos dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Ven eso? No viven en un estilo de pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede vivir en el pecado porque es nacido de Dios. Entonces, Pablo manda a todo creyente a no andar en la pasión y concupiscencia de la carne, porque eso caracteriza a los que no conocen a Dios. Y el tercer principio, noten el versículo 6, y el principio es este, que nos ayuda a mantenernos físicamente puros. No tomar ventaja o abusarnos de otros en esto del sexo. Ese es el contexto. La primera parte del versículo 6 dice, volviendo a 1 Tesalonicenses 4, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Reina Valera lee, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Ven ahí? ¿En qué asunto? ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere? Bueno, el contexto es abstención de lo que es fornicación. Pablo está diciendo que ningún cristiano, escuche bien, use a otro cristiano para satisfacer sus deseos sexuales. Les está advirtiendo, cuidado.
Acuérdense del contexto de estos hermanos. Salieron de ese contexto. Vivían desenfrenadamente en sus delitos y pecados sexuales. Y Pablo le dice, ahora que ustedes pertenecen a la iglesia, cuidado de no usar a un hermano o a una hermana para satisfacer sus deseos personales de gratificación física. La palabra peque es transgredir o cruzar la línea. Y la palabra defraudar, es usar a alguien para beneficio personal. Dos palabras. Si un cristiano cruza esa línea y usa a otro cristiano para tener una relación sexual, para satisfacerse, lo que ha sucedido es que ha defraudado a su hermano o hermana en Cristo. Ha transgredido contra ella. Lo ha explotado o la ha explotado para satisfacerse a sí mismo. Esto puede suceder en cualquier edad, ¿no es cierto? Pero sucede a menudo entre jóvenes. Si un joven viene a ti y te dice que te ama, pero lo que él quiere hacer simplemente es tener una relación sexual, entonces no le creas, no te ama. Es el punto. Esta persona no está interesada en tu bien, sino en satisfacer su carne. Si esa persona te amara, buscaría lo mejor para ti. Y por supuesto, esa exhortación es para una mujer como para un hombre. Noten lo que dice Jesús en cuanto a si uno hace tropezar a uno de mis hijitos. ¿Saben qué lo dice Jesús? Más le vale a tal persona ni siquiera estar viva. Noten, Jesús en Mateo 18:6 dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, está hablando de creyentes, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Está mejor muerto que vivo. Y noten que entonces el amor no está ligado con buscar satisfacción sexual. No sé si ustedes pensaron en esto, pero en Efesios 5:1 y 2, bueno, del 1 al 3, Pablo liga el amor verdadero o andar en el amor con el amor a Cristo, y noten cómo él se expresa, y esto implica entonces que nos abstenemos del pecado sexual. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Entendemos eso? Claro. Si somos hijos de Dios, queremos ser como nuestro Padre. Y andad en amor, versículo 2, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros. ¿Cómo? Se dio sacrificadamente, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces el amor es amar como Cristo. El verdadero amor es amar como Cristo, sacrificadamente a favor del otro. Pero noten el versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a santos. ¿Ven lo que la conclusión es esta, o la implicación es esta? Que si amamos verdaderamente, vamos a evitar la inmoralidad y todo tipo de impureza sexual. Y esto no solamente ocurre entre personas que no están casadas, puede suceder entre personas que sí están casadas. Creyentes que son casados y están siendo tentados a cometer adulterio o inmoralidad sexual con alguna persona. Entonces, y que vienen con la idea de que aman realmente a esta persona ahora en lugar de su cónyuge. Bueno, si ese es el caso, es una mentira, porque el que ama verdaderamente jamás va a hacer tropezar a otro creyente, jamás lo va a defraudar en este asunto, como dice Pablo. Entonces Pablo manda categóricamente a los tesalonicenses a apartarse de la fornicación. ¿Cómo lo harán? Recordando 3 principios: controlen su cuerpo, no actúen como los que no conocen a Dios, no tomen ventaja sexual de otro. Y la última pregunta que Pablo contesta es, ¿por qué debemos abstenernos de la inmoralidad sexual? 3 razones que él nos da. Noten el versículo 6, la venganza de Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor, noten eso, es que vengador en todas estas cosas. Y está hablando del pecado sexual.
como también antes os dijimos y advertimos. ¿Qué quiere decir que Dios es vengador? Dios manda juicio y retribución, y este es un recordatorio muy serio para los que piensan que Dios no se fija en ciertas cosas, particularmente en el área de inmoralidad sexual. Dios se fija en esto muy seriamente. Hebreos 13:4 nos recuerda, sea el matrimonio honroso en todo, ¿se acuerdan? Y el lecho matrimonial, sin mancilla, dentro del contexto matrimonial, el sexo es una bendición y Dios lo aprueba y lo bendice. Pero a los inmorales y adúlteros, dice el autor de Hebreos, ¿los juzgará quién? Dios. Dios se lo toma muy en serio. Muy en serio. Dios no hace la vista gorda al pecado sexual. Claro, cuando estamos tan saturados y tan acostumbrados a ver sexo por todos lados, tal vez podemos deslizarnos a pensar de, bueno, a lo mejor no es tan malo como pienso. Al fin y al cabo. Pero Dios no tiene esa actitud. Y recordemos otra vez que la inmoralidad sexual era increíblemente común en esta iglesia, en esta ciudad de Tesalónica. Y por eso Pablo se dirige en particular a ellos con esta exhortación. Sin duda Pablo ya les había enseñado acerca de esto porque él les recuerda, como os hemos dicho y testificado. En esas pocas semanas que él tuvo ahí con los creyentes, les enseñó acerca de todo el consejo de Dios y entre esas cosas les enseñó justamente acerca de la pureza sexual. Entonces, la primera razón es la venganza de Dios, cuidado. La segunda razón es el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Por qué nos abstenemos de la inmoralidad sexual? Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. El propósito de Dios. Cuando Dios llama a salvación y nos justifica, desde ese momento Dios nos llama a ser santos en práctica. El propósito de Dios para todo creyente, ¿se acuerdan? Romanos 8, 28 y 29, todas las cosas ayudan bien, los que Dios ama, a los que conforme a su propósito son llamados, y el propósito de Dios es a los que antes conoció, también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo, ahí está. La meta final es ser conformados a la imagen de su Hijo, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, declaró justos, a los que justificó a estos también ¿qué? Glorificó. Ahí está la meta final. Algún día seremos exactamente como el Señor Jesús. No en esta vida, pero en gloria sí lo seremos. Y esa es la meta. La santificación comienza a partir de nuestra salvación, a partir de nuestra justificación, que culmina en gloria futura con Cristo Jesús. Es lo que Dios busca de nosotros. La santificación, la pureza. Dios, quien es santo y puro, trae salvación a los hijos, quienes deben manifestar las características entonces de pertenecer a su Padre. Fuimos salvados para ser santos. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿Se acuerdan? Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. Pero el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Se acuerdan? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para vivir como querramos. No, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos o anduviéramos en ellas. Pecar sexualmente, tolerar la impureza sexual, tanto en mente como en acción, es totalmente contrario a nuestro llamado y contrario al propósito de Dios para nosotros como sus hijos. Y la tercera razón para evitar la inmoralidad es la presencia del Espíritu Santo. Versículo 8. Por consiguiente, el que rechaza esto, dice Pablo, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Noten lo que dice. Si un cristiano rechaza esta admonición de apartarse de la inmoralidad, no está rechazando a Pablo, no está rechazando al predicador, no está rechazando a nadie, sino está rechazando a Dios, quien coloca el Espíritu Santo en nosotros, nos da su Espíritu continuamente, mora en nosotros y por quien tenemos vida espiritual.
Dios no solo nos llama a salvación del infierno en el futuro, sino que nos llama a santificación y hoy continuamente nos da su Espíritu Santo con el propósito de que Él produzca en nosotros santidad práctica. El creyente que juega con el pecado de inmoralidad sexual en su vida, sea cualquiera su manifestación, está rechazando no a Pablo, no está rechazando en este caso nuestro, a Henry, está rechazando a Dios, quien nos da su Espíritu. Y esto éramos algunos de nosotros, nos dice Pablo, pero hemos sido transformados. El mandamiento en 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y ahí la pregunta, ¿o no sabéis entonces que el Espíritu Santo reside en vuestro cuerpo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Ven? El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo es que vamos a exponer el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, a inmoralidad sexual? ¿Cómo es que vamos a exponer este cuerpo, este Espíritu de Dios que está en nosotros, a pornografía en la televisión? O a pornografía en la computadora. O a revistas pornográficas. O a porquerías. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Ya no somos nuestros, nuestro cuerpo no es nuestro, pertenece a Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Que el Señor nos ayude entonces a discernir y ver la seriedad de la inmoralidad sexual, de cualquier forma que esté tratando de invadir nuestra vida. Que Dios nos haga ver cómo esta inmoralidad sexual afecta a nuestra relación con Él, nuestra propia vida y por supuesto afecta a otras personas que nos rodean. Si te encuentras luchando con algún pecado sexual y reconoces, estás viendo que lo que hemos examinado en este estudio, lo ves, lo observas, lo entiendes, confiesa eso al Señor, apártate de ese pecado e inmediatamente comienza a andar como Dios quiere que andes, como uno de sus hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, a veces es dura, pero Señor nos confronta, gracias porque tu verdad nos fuerza a pensar, nos redarguye, y te damos gracias, Señor, por la palabra del apóstol Pablo. Y gracias, Señor, porque Él mismo se incluye en ese tipo de personas que éramos antes de venir a salvación. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros, nos sacaste del mundo, nos sacaste del reino de las tinieblas, nos colocaste en Cristo Jesús, estamos en Él, nos diste tu Espíritu Santo que reside en nosotros. Gracias, Padre, te damos por esto. Ayúdanos ahora, Señor, a vivir puramente, absteniéndonos de todo aquello que es indigno de ti, impuro. Y pedimos, Señor, que tu palabra tenga cabida e impacto en el corazón de los creyentes que escuchan esta admonición. Lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país